Evidencia uno, bases filosóficas en la educación. Edad antigua, nombre del alumno, Fernando Torres Sierra, nombre del maestro, Jorge Jesús Colunga Farías, matrícula 07 15 22 40, fecha 26/01/25. Aristóteles decía que la vida del ser humano es una actividad virtuosa, según la razón. Solamente el ser humano adulto podrá alcanzar la felicidad, y esto se decía que siempre y cuando viva según la razón. El ser humano lo veía a través del lenguaje, que existimos y emergemos como humanos colaboradores, y también éramos solidarios, respetuosos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Él comentaba que nuestra conducta nos ayudaba a determinar el proceso de conversar, de esta interacción que se tenía entre el lenguaje y las emociones. Por ello, el conocimiento pues era conocer un objeto, su unidad, su identidad, si tenía algún carácter general. Aristóteles distinguió al hombre también de los demás seres por su pensamiento, y dado esto, pues había un privilegio en el conocimiento como una cualidad exclusiva del hombre. Por eso nos distinguió por el pensamiento, porque podíamos nosotros expandirlo de manera la cual sea a base de la experiencia que nosotros vayamos agarrando, pues conforme los años pasaran, los días pasaran, el estar preguntándose, el estar explorando todo. Y Aristóteles decía que la verdad es imposible de alcanzar completamente, pero tampoco era como que nos oculte en el mismo sentido, sino que todo esto era consecuencia de nuestra particular naturaleza. Entonces, la verdad no se alcanzaba, no se alcanzaba como él decía, porque todos tenemos varios puntos de vista. Conforme los años pasaron, se fue modificando demasiado. Anaximandro decía que la vida, que bueno, lo que Anaximandro quería decir de la vida es que él creía que la Tierra era plana, como una hoja, y esto hizo que se formara por medio de la condensación del aire. Entonces la vida la visualizaba como los cuerpos celestes que nacieron a partir de la Tierra debido a una rarefacción de su exhalación. Por otro lado, él nos decía que el ser humano pues era de los primeros seres vivos, que éramos formas primitivas de vida acuática, de las cuales los seres humanos y los animales también evolucionaron con el paso del tiempo. Y decía que, según su teoría, los seres humanos en sus primeros estados habrían surgido del mar, y que esto hacía que reflejara una idea de la vida como un proceso continuo de transformación y de adaptación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el conocimiento lo visualizaba como no poder depender solo de los sentidos, que estos eran muy limitados y muchas veces podrían llegar a engañarnos, lo cual él postuló que el conocimiento verdadero pues viene de la razón y la reflexión más que de la observación directa. Esto se veía conectado
con su idea de que el principio de todas las cosas no puede ser captado. Por último, hablaba de la verdad, que no tenía una concepción, él no tenía un concepto muy definido de la verdad como algo absoluto y fijo, sino que entendía la realidad en términos de un equilibrio cósmico. Entonces, para él, pues se fundamentó mucho la verdad en los cosmos. Las características de la educación en esta edad antigua, pues el principal rol del maestro era que pues se llamaban pedagogos, que eran sirvientes encargados de acompañar a los niños y en ocasiones instruirlos. Esta tarea pues era realizada por esclavos más viejos, pues requería paciencia. Algunas restricciones sociales era de que la educación estaba reservada principalmente para los hijos de familias nobles y adineradas con un enfoque en la formación de líderes y gobernantes. Los tipos de actividades que se realizaban en esta educación era un enfoque en la formación moral y cívica. Esta educación especialmente con los griegos y los romanos, que era inculcar virtudes cívicas y morales en los jóvenes. También había un énfasis en la retórica y la oratoria. Se daba gran importancia al desarrollo de habilidades de comunicación, en el arte de la retórica y la oratoria, y con ello pues un aprendizaje a través de la oralidad, donde pues se transmitía el conocimiento de forma oral a través de una enseñanza directa de maestros a discípulos. Había una énfasis en la formación física junto con la educación intelectual. Se valoraba la formación física a través de actividades como la gimnasia y el deporte, y también había una influencia de la religión. En muchas culturas antiguas estaba estrechamente ligada a la práctica de las religiosas y las mitológicas, en la enseñanza de mitos y rituales religiosos.